Hola con todos, qué gusto saludarles. Soy Carlos Emilio Larreate, embajador del Dato, y hoy les hablo porque tenemos una gran noticia. Estamos inaugurando un nuevo espacio, Datos para tu billetera. Este será un segmento donde hablaremos de temas como economía o finanzas desde una óptica cotidiana. Nuestro invitado hoy es Álvaro Martín, un economista madrileño de 20 años, estudiante de la Universidad de Cambridge y autor de 3 libros. Adicionalmente, Álvaro participa activamente en espacios de periodismo, así como conferencias alrededor del mundo, incluyendo varias charlas TED Talk. No quiero dejar de agradecer a la Fundación Frederick Naumann, sin quienes este espacio no habría sido posible. Finalmente, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en particular YouTube y Facebook, como El Dato EC. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Qué es la Fundación Naumann? Es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Buenísimo. Bueno, bienvenido Álvaro. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Para quienes no conocen, Álvaro Martín es un joven economista, estudiante en la Universidad de Cambridge, español, con ideas a veces polémicas, pero precisamente por eso ideas que han resonado mucho. Y pues le hemos invitado hoy para que nos cuente un poquito de sus opiniones, de lo que piensa en materia de economía, pero no solo, sino también de política y ojalá un poquito de filosofía. Ya veremos, sin volverlo muy trillado. Así que Álvaro, bienvenido, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por la invitación y permitirme estar hoy aquí hablando con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, Álvaro, nada más para empezar, quisiera más bien dejarte a ti que te presentes, que nos cuentes quién es Álvaro Martín, cómo te identificas y hacia dónde vas. Bueno, yo ahora mismo estoy estudiando el grado de Economía en la Universidad de Cambridge y bueno, y aparte, ¿no?, de mis estudios en Economía, pues lo que hago es que estoy como analista político y económico en diversos think tanks e instituciones, como puede ser, por ejemplo, la Fundación Civismo en España, el Instituto Juan de Mariana. Luego escribo para un diario internacional con base en Washington, como es el American. Y bueno, estoy moviéndome en distintos medios, participo en algunos programas de televisión, en algunas televisiones como Intereconomía, analizo algunas noticias económicas en la radio y bueno, y eso generalmente, ¿no? Y escribo algunos papers, algunos artículos de temática económica y política, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? O sea, me gusta mucho la actualidad, pero también me gusta la reflexión económica y política desde un punto de vista más abstracto, ¿no? Desde un punto de vista más atemporal. Y bueno, eso sería básicamente lo que yo diría. También soy autor del libro La revolución del mercado. Para el que le interese, bueno, está disponible en Amazon para todo el mundo, aparte en librerías como por ejemplo el Corte Inglés en España, en la Casa del Libro, pero bueno, en Amazon está disponible en todo el mundo. Fantástico, fantástico, muy interesante. Y sí, a todos los que nos escuchan, muy recomendados los escritos de Álvaro. No he tenido todavía la oportunidad de ver tu libro, pero he leído varios de tus artículos en el Instituto Juan de Mariana y otros portales. Tienes una manera muy buena de explicar las cosas y para quienes no somos economistas, pues de mucha ayuda, de mucha ayuda. Álvaro, bueno, yo sé que tú te consideras un liberal clásico y pues defiendes también a la Unión Europea como concepto, que es algo que a veces en los últimos tiempos se ha dividido un poco, ¿no? No todo liberal defiende a la Unión Europea y no todo, digamos, pro Unión Europea defiende el liberalismo clásico. Entonces, quisiera que ahondes un poquito en esa idea y después te hago unas preguntas puntuales sobre su concepto de Unión Europea. Perfecto. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la Unión Europea desde una perspectiva política y filosófica, ¿no?, y hacemos una defensa de la Unión Europea desde un punto de vista de la filosofía política, tenemos que reducir la definición de liberalismo a mínimos, ¿no? Es decir, ¿qué es el liberalismo moderno? ¿Qué es el liberalismo que surge o que emana, ¿no?, que se refuerza tras la Segunda Guerra Mundial? Pues es un liberalismo que básicamente cree en la separación de poderes, ¿no? Es un liberalismo anti-leviatán
que lo que trata es de que haya una correcta separación de poderes en todo el mundo y en concreto entre los Estados miembros. Luego también es un liberalismo que cree en la democracia, que cree en el poder del ciudadano para tomar decisiones en política, ¿no? Cree que la res pública no debe ser gestionada solamente por unos pocos con decisiones arbitrarias, sino que debe ser la ciudadanía la que participe de manera constante y la que tenga un conocimiento político. Cree también que la economía se debe regir por unos mercados libres, ¿no? Pero a la vez con ciertas restricciones para asegurar unos mínimos a todos los ciudadanos, ¿no? Lo que devino en llamarse la economía social de mercado, que algunos como Schuman, Adenauer, Monnet defendieron, los padres fundadores de la Unión Europea. Y sobre esos principios es sobre los que se construye la Unión Europea. Entonces, cuando yo defiendo la Unión Europea, defiendo los mínimos de la Unión Europea, defiendo lo que desde un principio fue la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, para luego devenir en la Comunidad Económica Europea y tras ello ser aparte de una unión económica, una unión política, ¿no? Como es la Unión Europea en la actualidad. Bueno, entonces si tomamos eso, ¿no? Como un conjunto, eso es lo que yo desde el liberalismo defiendo. Que luego la Unión Europea se haya ido transformando, tenga sus errores, se pueda reformar, no sea una unión perfecta, ni política ni económicamente, estoy absolutamente de acuerdo. Que haya generado ciertas divergencias, que haya ciertas fricciones, que hayan hecho que en algunos países, ¿no? Por lo menos las expectativas que tienen los ciudadanos al respecto de la Unión Europea o que tenían los ciudadanos no se hayan cumplido. Eso lo podemos debatir más tarde, pero el concepto general de Unión Europea, ¿no? Como para garantizar la paz entre los Estados miembros, garantizar un correcto funcionamiento de la política comunitaria y garantizar unos mercados libres, abiertos y con las menores fricciones posibles entre los Estados miembros, más allá de los designios políticos particulares de los líderes momentáneos en cada país, creo que es muy positivo, ¿no? Porque pongo un ejemplo. Si hoy en día gobernara en Francia Marine Le Pen y en España gobernara Pablo Iglesias, pero en Italia gobernara Matteo Salvini y en Alemania mañana se hace con el poder Alianza por Alemania o Die Linke, ¿qué ocurriría? Lo que ocurriría sería que se disociarían absolutamente las políticas económicas y sociales de todos estos países, lo cual haría muy, muy difícil una política comunitaria común, tanto en materia comercial como en materia actualmente de vacunación, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante tener unos valores políticos comunes fijados, aceptados y ratificados democráticamente, que es algo que muchas veces se olvida y sobre lo que yo quiero incidir, ¿no? Porque cuando se habla de no, es que instituciones políticas como la Unión Europea nos restan soberanía nacional. No, no es verdad. Esa soberanía nacional ha sido entregada parcialmente y libremente a través de referéndums democráticos en todos los países que se han ido uniendo a la Unión Europea, ¿no? Entonces es voluntario y mañana los gobiernos pueden convocar un referéndum para ratificar la pertenencia a la Unión Europea como se hizo en Reino Unido, ¿no? Y por eso su decisión es absolutamente legítima, aunque cierto es que ese referéndum no fuera vinculante, pero es un referéndum legítimo. Entonces, partiendo de esos principios, unos principios políticos comunes y que han sido aceptados por todos los países miembros, ¿no? Súper interesante esto último que dices, porque claro, en un mundo cada vez más polarizado, bueno, este tema de la polarización es un poco un péndulo, no va y viene en la historia, pero actualmente estamos viendo una radicalización, el péndulo se está moviendo hacia los extremos en términos de líneas políticas. Claro, de lo que te escucho, la Unión Europea brinda a los ciudadanos europeos algo más de qué aferrarse que su identidad nacional y su identidad política, y eso creo que es muy positivo. Álvaro, puntualmente en este tema de un poco la unión tal vez no perfecta que es la Unión Europea, ¿cómo ves tú la política económica que ha seguido la Unión Europea en este último tiempo como respuesta a la pandemia y en particular la decisión de la emisión común de deuda que obtuvo el beneplácito de Angela Merkel, que fue una sorpresa para todos, ya que Angela Merkel no ha tenido tradicionalmente esa línea? ¿Qué crees que le hizo cambiar de idea y cómo ves esto para la Unión Europea? Bueno, yo en primer lugar creo que se ha hablado mucho, ¿no? De cambio de paradigma económico y yo creo que no ha habido un cambio de paradigma económico como tal. Se habla de cambio de paradigma económico porque sí es verdad que la anterior recesión, la de 2008, se afrontó con unas políticas que se denominaban de austeridad fiscal expansiva. Esto significa que los gobiernos pensaban, ¿no? Que reduciendo impuestos y reduciendo el gasto público en algunas áreas, esto podía generar mayor crecimiento económico y finalmente la recaudación o sea, la recaudación y expansión económica sería mayor que siguiendo una política tradicionalmente keynesiana. Pero el paradigma keynesiano siempre ha estado ahí y es un paradigma que en algunas situaciones yo no veo necesariamente de manera negativa, ¿no? Por esto digo que sí que hay ciertas fricciones entre escuelas liberales, pero por ejemplo en una situación en la que es un factor absolutamente exógeno como una crisis sanitaria y una crisis pandémica como la actual,
la que genera un parón en la economía, ¿no? Creo que sí que es necesario ciertas políticas de inyección de liquidez en empresas, en la economía, ¿no? En el flujo en general. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que se ha tomado una perspectiva distinta, se ha visto que hubo ciertos errores en la gestión económica de la Unión Europea en la pasada crisis, que muchos de estos errores, debido a ciertas fricciones que establecía el Tratado de Maastricht, no permitieron una tasa de crecimiento tan alta como la que habría permitido el crecimiento potencial en la fase de recuperación posterior a la gran recesión, y esos errores se han tratado de enmendar en la actualidad, ¿no? Se ha preferido pecar por exceso que por defecto, ¿no? Y entonces, en esta situación, yo creo que si comparamos los números, ¿no? Al final, con dos economías muy similares, si tomamos la economía de los 28, perdón, de los 27 ahora, de la Unión Europea, con la economía de Estados Unidos, son unos PIBs muy similares, pero vemos una cosa, en Estados Unidos la inyección fiscal que ha firmado Biden es de 1,9 trillion, más allá de la que luego realizó Trump, ¿no? Con los cheques a las familias, pero la que ha firmado Biden de momento es 1,9 trillion y se están barajando prácticamente 2 trillion para inversión en infraestructura verde y demás, ¿no? En la Unión Europea el programa de ayuda son 750.000 millones. Tenemos 750.000 millones, que es el fondo de recuperación, más luego cerca de 100.000 millones, que son el fondo de ayuda, ¿no? Para los furlough schemes, como por ejemplo los ERTE en España, ¿no? Que son los fondos de desempleo temporal. Luego también el Banco Central Europeo, otros 750.000 millones del PPP, ¿no? Que es el programa de compras de emergencia pandémica. Y bueno, esto lo que hace es comprar bonos soberanos de manera masiva para garantizar que los tipos de interés de los bonos a 10 años se mantienen bajos y por tanto los estados pueden acceder a financiación. Creo que lógicamente se podría haber hecho mejor, yo no tengo la solución a ello, es decir, siempre todos los programas se pueden mejorar, pero creo que la Unión Europea hizo muy bien en activar un programa muy potente muy rápidamente. Si tomamos como el inicio de la pandemia, o por lo menos de la realidad social de la pandemia, en marzo de 2020, en julio, el 30 de julio de 2020, si no me equivoco, y en agosto, se estaban firmando ya todos estos programas. El Banco Central Europeo, de hecho, ya había aprobado este programa, ¿no? O sea, el board del Banco Central Europeo ya había aprobado su programa de compra masiva antes del verano de 2020. Entonces, se tomaron escasamente algunos meses, 3 o 4 meses, para firmar todos estos programas de ayuda y de inyección de liquidez. Eso creo que es un gran paso, ¿no? En la unión política. Luego, ¿qué creo que ha ocurrido con Alemania? Yo creo que el paradigma alemán sigue estando ahí, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán se sometió a ratificación el programa de compra masiva de deuda del Banco Central Europeo porque se creía que se estaba generando una monetización del déficit de las economías, ¿no? Algo que no se puede hacer por el Tratado de la Unión Europea. Es decir, el Banco Central Europeo no puede monetizar el déficit de sus economías, es decir, realizar ayudas directas, ¿no? A estas economías. Entonces, la interpretación del Tribunal Constitucional alemán en este caso era importante y pidió explicaciones al Banco Central Europeo de por qué los anteriores programas de compra se habían realizado y si no estaban incumpliendo esta parte de los tratados. Yo lo que he visto es que por parte de Merkel, en este sentido, lógicamente Merkel no influye en el Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Porque son poderes independientes, pero políticamente en Alemania yo sí que he visto que ha habido más disposición a las inyecciones de liquidez, más disposición a la solidaridad internacional dentro de la comunidad europea. Y bueno, yo esto lo veo como algo positivo. Lo que sí que creo, ¿no? Es que lógicamente no podemos vivir un estado de excepción permanente y que cuando esta situación pase y las economías comiencen a recuperarse, a medio plazo se tienen que desplegar programas de estabilización tanto fiscal como monetaria, ¿no? Pero lógicamente el paradigma no ha cambiado. Es decir, si mañana se disparara la inflación en las economías europeas, cosa que creo harto improbable, pero si ocurriera, las soluciones serían las mismas que siempre han sido, ¿no? Una subida de tipos y una reducción de los programas masivos de compra. Lo que creo es que a medio plazo sí que tiene que haber programas de estabilización, es decir, que se vuelva a una senda de política monetaria normal, entre comillas, ¿no? Porque estos son programas extraordinarios, como era el Quantitative Easing en 2008, que luego se prolongaron. Bueno, yo lo que creo es que habrá que volver a una senda, y a una senda de estabilización fiscal, es decir, que se logre reducir los déficits extraordinarios que se están dando ahora mismo en las economías europeas, en primer lugar porque se activó la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, todos los límites que establecía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se quitaron en 2020 y se han alargado, o sea, esa exención de los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha alargado hasta 2022. Yo lo que creo es que esto, a medio plazo, se debe recuperar y se debe repensar un nuevo Tratado de Maastricht para, con la nueva realidad económica que van a afrontar los países europeos, porque claro, no es lo mismo poner un límite de deuda en el 60% del PIB, como cuando se firmó Maastricht en el 92, ahora,
Es decir, Claro. ahora prácticamente no hay creo que no hay ningún país de la Unión Europea con bueno, seguramente me estoy equivocando, con una deuda menor al 60% del PIB. Es decir, tenemos países como Italia que van a rozar el 200%, tenemos países como Claro. Grecia en el 200%, tenemos países como España en el 120% del PIB. Entonces yo creo que hay que repensar, ¿no?, el Tratado de Maastricht para asegurar la estabilidad macroeconómica a medio y largo plazo en la Comunidad Europea. Interesantísimo. En definitiva, bueno, de lo que te escucho, claro, son lo que ha hecho Estados Unidos versus la Unión Europea. Se podría decir que la Unión Europea lo ha hecho bastante más técnico. Han sido tecnócratas quienes han tomado las decisiones y esa unión les ha obligado a hacer consensos, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, con el cambio de la política de Trump a Biden, si bien los dos han inyectado muchísimo, pues los objetivos han sido muy distintos. Por ejemplo, el plan verde de Biden que tú mencionaste. Álvaro, me gustaría ahora entrar un poquito a hablar de España en sí y quizá aquí darle un vuelco no tan económico, sino ya hablar un poquito de política. ¿Cómo ves a España actualmente? ¿Cómo ves su salud democrática en términos del sistema partidista que existe? ¿Hacia dónde va España con el gobierno actual y pues las tendencias que hemos visto en los últimos años de radicalización y que en esto se parece mucho a América Latina, con partidos como Podemos e incluso los partidos independentistas que han tomado un giro hacia la izquierda bastante fuerte? Y tú mencionabas esto en uno de tus artículos. Me gustaría preguntarte más adelante sobre ello puntualmente, pero para no redundar, ¿hacia dónde va España y cómo ves su salud democrática? Bueno, en primer lugar, creo que debemos establecer, ¿no?, que España es un país miembro, en primer lugar, de la Unión Europea y como tanto tiene unos checks and balances políticos mucho más fuertes que los que pueden tener muchos países de América Latina. Por tanto, yo la venezualización de España, ¿no?, esta transición que algunos ven que puede transformar a España en Venezuela, ¿no?, por la irrupción de Podemos y por la entrada en el gobierno de la nación, yo no lo veo tan claro. Es decir, creo que los checks and balances a los que se somete cualquier país miembro de la Unión Europea son muy fuertes. En este sentido, yo lo que sí que creo en España es que España está ahora mismo, o sea, España es una democracia formal, España es una democracia muy fuerte en todos los rankings de democracia. España aparece con una gran cualificación, tanto en los rankings de The Economist, como en los rankings que se elaboran en Suecia, en el Democracy Index, es decir, en todos ellos, España recibe muy buena nota, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo creo que actualmente vivimos en un ambiente de polarización absoluta y estos ambientes de polarización no permiten consensos, los hacen imposibles e incluso indeseables por parte de los partidos, no de los ciudadanos. Se ve mal que exista cualquier consenso políticamente y estos consensos restan votos. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza de centro, como es Ciudadanos, en caída libre, es decir, prácticamente desapareciendo. La muerte de Ciudadanos es casi, como diría García Márquez, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, lo estamos viendo Sí. y veo muy difícil su salvación. Entonces, cuando tú tienes una fuerza política central ¿no?, es decir, que atrae a los partidos de centro derecha y centro izquierda hacia el centro del tablero político, esto te facilita la gobernabilidad, pero te facilita también la generación de consensos, de pactos de Estado. ¿Qué ocurre? Cuando esta fuerza central se hunde y en su lugar los votantes se mueven hacia fuerzas de centro derecha, centro izquierda y a su vez aparecen fuerzas políticas en los extremos, se genera el efecto contrario, es decir, la magnetización no se produce hacia el centro del tablero, sino que se produce hacia los extremos. Y entonces el tablero se inclina. Y el tablero se inclina tanto a la izquierda como a la derecha, dependiendo de quién esté en el poder y quién marque el debate cultural en ese instante. Es algo que, por ejemplo, menciona Cayetana Álvarez de Toledo, muy interesante, esta metáfora, ¿no?, del tablero inclinado. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos tratan de inclinar el tablero hacia su posición. Tanto la derecha trata de dar la batalla cultural como la izquierda. Y cuando se trata de dar la batalla cultural, se trata de ganar por caos técnico. Y aquí surge el problema, porque cuando se trata de ganar por caos técnico, se trata de aplastar al rival. Entonces, en este intento de aplastar al rival, se radicaliza el mensaje. Y la radicalización del mensaje no es positiva, por supuesto, ni para los consensos, pero tampoco para la gobernabilidad o para la salud política de una democracia avanzada. Entonces, en España, llegados a este punto, vemos un problema, y es que vemos que Podemos radicaliza su mensaje, ¿no?, y plantea una dicotomía, como si enfrente tuvieran a un grupo de fascistas que quisieran tomar las calles, como si esto fuera la marcha sobre Roma, pero en el otro lado tenemos a Vox. Entonces, situado en la derecha radical, lo que proponen, no, es apropiarse de la batalla cultural desde su posición.
Desde el centro yo creo que se ha jugado muy mal esta partida por una razón. El Partido Popular le ha cedido de momento toda la batalla cultural o todo el papel de representatividad de la derecha en la batalla cultural a Vox. Y entonces cuando vemos que la extrema derecha se apropia de esta batalla cultural, surgen problemas. Surgen problemas porque la representatividad de la derecha en esa batalla cultural se encuentra absolutamente radicalizada. Igual que ocurre en la izquierda, y la representatividad de la izquierda en la batalla cultural está muy radicalizada, pero la diferencia es una muy importante. Y es que el centro izquierda está gobernando en España. Por lo tanto, tienen representatividad. Entonces vemos que hay un debate, un choque de trenes que es constante en España. ¿No? Tenemos a unos acusando a los otros de asesinos, socialcomunistas, bolivarianos, pero es que tenemos desde la izquierda a un vicepresidente del gobierno que habla de meter en la cárcel a la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o que llama fascistas a todo aquel que se sitúe a la derecha del Partido Socialista, banalizando el término, por cierto, que creo que es muy importante, ¿no? Esta banalización de los términos comunista y fascista que se está haciendo en la actualidad es algo muy importante y terrible, ¿no? Desde el punto de vista de la seriedad política. Entonces, claro, nos encontramos con un ambiente de polarización absoluto en el que nunca se sabe qué van a votar en el Congreso, nunca se sabe qué se puede pactar. Los votos en el Congreso se deciden a última hora en base a lo que vayan a votar en la fuerza política contraria y por lo que vaya a representar en los titulares de los periódicos. Y por lo tanto es muy, muy complicado hacer política seria en este sentido, ¿no? Vemos, por ejemplo, los estados de alarma en España, ¿no? El estado de excepción para los confinamientos y demás, se votaba en el Congreso por la mínima, se aprobaba por la mínima de una manera, es decir, los partidos nacionalistas, en Cataluña, por ejemplo, los partidos nacionalistas catalanes, había una semana que votaban a favor, pero la siguiente, si la negociación con respecto a su intento de independencia de Cataluña no iba en el cauce que ellos querían o creían que debía ir, votaban en contra. Pero Vox vota los fondos europeos a favor, es decir, no los fondos europeos, sino el mecanismo de gestión de los fondos europeos que permitía al gobierno aprobar los PERTES, es decir, los programas de gasto de esos fondos, solo por Consejo de Ministros, sin que hubiera ninguna agencia independiente que ratificase que ese gasto estaba justificado, y se abstiene en la votación. Y este voto de Vox hace que el gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos pueda disponer de los fondos a su antojo. Es decir, es una locura política bastante grande, ¿no? Y creo que ahí tenemos un problema, ¿no? Creo que debe de encontrar, las fuerzas más céntricas deberían tratar de encontrar una fuerza de tracción que permita volver a traer los votantes desde esos extremos al centro. Pero aquí hay un problema muy fuerte y muy serio, y es que los votantes, y esto no lo digo yo, sino lo dicen los grandes expertos sobre polarización, como puede ser Ezra Klein en Why We Are Polarized, hablan de que los votantes de los extremos no votan por ideas políticas. O sea, hay muy poca gente votante de Vox que realmente, si tú hablas con ellos de política o de teoría política, sean nacional populistas. Hay muy poca gente de Podemos que realmente sean comunistas, muy poca gente. Pero ¿cuál es el problema? Que votan en base a sentimientos, votan en base a bajas pasiones, votan en base a polarización afectiva. Es decir, la polarización afectiva en España, además medida por índices, ha aumentado muchísimo desde la crisis del 2008 y más aún con la ruptura del sistema bipartidista. Y bueno, pues esto plantea bastantes problemas de estabilidad política, ¿no? en el país. Por supuesto. Sí, aquí has dicho algo muy importante porque me parece que pones el dedo sobre la llaga e identificas claramente un fenómeno que está pasando en muchos lugares, ¿no? Que es este tema, esta tendencia de la política de volverse un juego de suma cero. O sea, yo gano y tú pierdes, o es al revés. Y lo hemos visto en Estados Unidos con, digamos, los demócratas apelando un poco a su lado más radical hacia la izquierda, los republicanos haciendo lo propio hacia la derecha. Y bueno, en América Latina ni hablar. Aquí en el Ecuador hemos visto un odio absoluto, una campaña que se basa en desacreditar al oponente en vez de encontrar espacios comunes como era la política tradicional en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, creo que este es un punto fundamental y que da una idea de por dónde ir, ¿verdad? Los partidos de centro tienen que volver a cobrar fuerza. No sé cómo, pero definitivamente hay un vacío ahí que debe ser llenado. Álvaro, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para preguntarte puntualmente sobre una entrevista que tú diste en Russia Today, en RT, que fue interesante, un poco cómica por las reacciones de tus copanelistas. Ahí había, creo que un economista de Vox que reaccionó siempre visceralmente a tus respuestas. Yo me reí mucho porque no tenían ningún condumio sus argumentos. Pero quería preguntarte por qué aceptaste esa entrevista sabiendo que RT es un medio del Estado de Putin, es un medio, digamos, creado para avanzar sus ideas, y cómo te sentiste frente a estas personas con las que precisamente no podías encontrar espacios comunes. Un segundito. No, yo quería contestar un poco a los dos porque, en primer lugar, creo que, bueno, que vivimos en un entorno de democracia
en la que la democracia es frágil, ¿no? Actualmente, pero creo que no principalmente por lo que comentaba el profesor Centeno. Incluso yo le daría la vuelta. Actualmente los que se presentan como outsiders son gente como Ley y Justicia en Polonia, como Orbán en Hungría, como Trump en Estados Unidos, es decir, que ha sido gente que en bastantes planos ha atacado la libertad de expresión propiamente o ha atacado la libertad individual. Si aceptamos el libre mercado y aceptamos el funcionamiento del libre mercado, tenemos que defender que las empresas puedan actuar libremente. Yo, perdona que te interrumpa, pero es que dices unas cosas que verdaderamente es que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno. ¿Cuándo Trump ha atacado la libertad? Por ejemplo, ¿cuándo ha atacado la libertad? Los que han atacado la libertad han sido los demócratas y los que han atacado la libertad han sido las Big Tech que han manejado y siguen manejando toda la información. Porque esto no es un tema de talento, esto es un tema de monopolización que se han sido muy espabilados, han sido muy listos y han conseguido destruir, por ejemplo, el caso de Amazon. El caso de Amazon es que ha destruido cientos de miles de pequeñas empresas que funcionaban en libertad. Y son ellos los que deciden quién vende, quién no vende. Eso no es libertad, eso es una tiranía que no se puede aceptar. Y desde un punto de vista económico, si sabéis algo de economía, eso es un monopolio que tiene que ser roto por los gobiernos. ¿Cuál es el problema? El problema... Vamos a llevar esto un momento... Un minutito para contestar. Bueno, en primer lugar, tanto Amazon como Twitter como Facebook son monopolios que se han montado por la libre elección de los consumidores. Nadie les ha obligado a estar ahí y por efectos de red es normal que se monten monopolios. Y el profesor Centeno lo sabrá perfectamente. No hay ninguna barrera natural a la competencia de esos monopolios, ni tienen ninguna regulación específica que permitan que otras empresas entren a competir. Pero eso le pasó a la Standard Oil y dividieron en 36 empresas. Lo mismo le pasó a la Standard Oil. Usted sabe perfectamente de teoría de la competencia y sabe que no es lo mismo un monopolio que se genera por recursos naturales, como puede ser una petrolera, que un monopolio tecnológico. Es decir, no se aplica la misma competencia, las mismas leyes de competencia. No es exactamente, es exactamente lo mismo. Porque en este caso los clientes... En primer lugar, Russia Today es verdad que es un medio absolutamente pro-Putin, ¿no? Pero en España es curioso porque en España todas las entrevistas que realizan las gestionan periodistas de Telecinco, de Cuatro. En concreto a mí el periodista que me llamó, no el periodista que conduce el debate, sino el periodista que a mí me llamó, que era uno de los que estaban organizando todo el tema de los invitados y las preguntas y demás. Es un periodista, bueno, no me voy a dar su nombre aquí, pero es un periodista que trabaja para Mediaset. Entonces, bueno, a mí eso me dio algo de confianza, pero también luego lo pensé, porque yo me planteé aceptar participar en este debate y digo... El tema es, si solo participan aquellos más cercanos a Russia Today, es decir, en este caso en España, los extremos políticos, la representación del centro político, ¿no? O sea, se iba a quedar un poco huérfana. Entonces este debate, más que un debate, iba a ser un monólogo sobre lo mala que es la Agenda 2030 y la influencia de Soros en el mundo y cómo hay que acabar con la Unión Europea, etc. O sea, el debate se iba a centrar en esos términos. Entonces yo acepté participar en este debate porque creo que podía tratar de vender mi posición o tratar de explicar mi punto de vista. Luego es verdad que fue muy complicado en el debate porque el señor Centeno, ¿no? Roberto Centeno, no me permitía prácticamente hablar. De hecho, el debate que se publicó en Cartas sobre la Mesa, que es el programa, son escasamente 25 o 27 minutos lo que sale en el vídeo, pero nosotros estuvimos grabando 1 hora y cuarto. Wow. Y estuvimos grabando 1 hora y cuarto porque es que el señor Centeno no paraba de gritar. Todo el rato, entonces no paraba de gritar. O sea, hay momentos en los que está 10 minutos seguidos gritando y tienen que cortar la grabación. Pero bueno, pero tampoco es para entrar a criticar eso, ¿no? O sea, sino simplemente que estábamos tratando un tema como es la Agenda 2030, que creo que es uno de los temas que más polarizados ha estado, ¿no? O sea, era como estás a favor o estás en contra o estás con las élites woke, como ellos lo llaman, del foro de Davos, ¿no? Y del World Economic Forum, o estás en contra de la Agenda 2030, entonces te posicionas con los patriotas y con la derecha auténtica y tal. Entonces a mí como me parece un debate que se plantean unos términos absolutamente dicotómicos, digo, bueno, pues voy a tratar de dar mi punto de vista, que es la Agenda 2030 no se puede tratar como la totalidad de esa agenda, ¿no? Sino que habrá que irla viendo por puntos. O sea, yo creo que hay puntos absolutamente racionales de la Agenda 2030, los objetivos de la ONU, como acabar con la pobreza a nivel global, o reducir la desigualdad de género a nivel global, porque además es una agenda que recordemos que es de implantación a nivel global, o hacer políticas de lucha contra el cambio climático, es decir, los fines
yo generalmente no le veo demasiadas pegas. Es verdad que sí que hay algunos fines que entran en una dinámica de ingeniería social que a alguna gente le puede parecer peligrosa y que de hecho yo hay algunos puntos con los que no estoy absolutamente de acuerdo, pero luego lo que yo creo que era más importante que no se hizo realmente en ese debate era debatir sobre los medios para llegar a esos fines, no de la Agenda 2030. Yo, por ejemplo, ¿cómo creo que se debe tratar de luchar contra el cambio climático? Creo que hay que invertir mucho en desarrollo tecnológico. Creo que hay que potenciar, ¿no?, esas tecnologías alternativas, esas producciones de energía alternativa. Creo, por ejemplo, que hay que defender con más ahínco las nucleares y hay que desmitificar ¿no?, el tema de la energía nuclear. ¿Cómo creo que se va a reducir la pobreza? Creo que hay que incrementar ¿no?, los lazos de comercio global con aquellos países que se han quedado a la cola de la globalización y que han sido los menos beneficiados por la globalización. Es decir, creo que hay muchos programas, ¿no?, que se proponen desde un punto de vista liberal que cuadran perfectamente con los objetivos de la Agenda 2030. Quizás no con los medios, pero ahí es donde debe estar el debate. Y entonces ahí era donde yo quería llevar el debate y creo que hay ciertos puntos en los que lo traté de llevar allí, que era como que hay un momento, creo que le pregunto al señor Centeno y le digo, ¿pero a usted qué le parece mal de la digitalización? O sea, ¿qué le parece mal? Dígame usted qué le parece mal. Digo, porque la digitalización, digitalizar la economía de los intangibles, es algo que vamos abocados a ello. Entonces, tratemos de hacerlo de la manera más eficiente posible, de la manera que el mayor número de países en el mundo y el mayor número de capas posibles de ciudadanos se puedan beneficiar de ello. O sea, no vamos a negar la totalidad del asunto. Pero bueno, eso estuvo ahí y esa fue una de las principales razones por las que acepté ir al debate, ¿no?, para tratar de aportar un punto de vista pues un poco más centrado sobre la cuestión y no tan dicotómico. Sí, y me parece valiente y necesario lo que has hecho, porque yo creo firmemente en que las personas son por naturaleza sensatas y razonables. Yo creo que si se exponen argumentos racionales, sólidos, bien defendidos, como los que tú expusiste ahí, pues se van a volcar hacia allá versus alguien que sataniza la digitalización por Mark Zuckerberg y Soros, que era un poco el argumento de este señor, ¿no? Pero bueno, hablando del tema, ¿te preocupa el avance de Rusia? ¿Tú crees que podría presentar amenazas a la Unión Europea? Rusia es un gigante geopolítico que siempre está ahí, ¿no? No creo tanto que pueda presentar amenazas a la Unión Europea como tal, porque sí que veo ahora una posibilidad. Mira, me preocupaba mucho más antes. ¿Por qué? Porque creo que Estados Unidos había dejado el atlantismo a un lado y sobre todo el internacionalismo en términos de posición geopolítica, efectivamente. Es decir, creo que se había dejado a la Unión Europea como aliado para ponerla como enemigo. Y creo que ahora con Biden, no digo que Biden sea el presidente perfecto, pero a mí me parece menos malo, ¿no? Y entonces en este sentido yo creo que se está recuperando ese afán atlantista y ese afán más aperturista, multilateralista de Estados Unidos, que siempre, además hay que remarcar que Estados Unidos siempre ha sido un país muy aislacionista, es decir, siempre desde, bueno, pongo un ejemplo histórico muy rápido. En 1919, cuando Woodrow Wilson construye todo el proyecto de la Sociedad de Naciones, el propio Woodrow Wilson lo lleva al Senado y Estados Unidos, que había sido el país que había construido todo el proyecto y que había creado el plan para la Sociedad de Naciones, finalmente es un país que no se une porque el Senado americano, gobernado por mayoría republicana, veta el plan de los demócratas, o sea, de Woodrow Wilson en este caso, para la creación de la Sociedad de Naciones. Finalmente, esta se crea sin la entrada de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo más. Entonces, creo que la posición de Trump ha sido una posición absolutamente aislacionista, una posición muy jacksoniana en política internacional, a la cual Biden está tratando de revertir. Vemos un ejemplo muy claro. A las pocas semanas de que Biden deviniese presidente de Estados Unidos, o sea, entrar en el cargo, se eliminaron más de 10.000 millones de aranceles, por el valor de 10.000 millones de aranceles, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y uno de los mayores beneficiados de la eliminación de esos aranceles, porque afectaba sobre todo al sector agroalimentario español, ha sido España. Entonces, eso ha sido porque se ha llegado a un pacto de renegociación, ¿no?, de la situación de los subsidios como empresas estratégicas a Boeing y Airbus entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Eso qué muestra? Eso muestra por lo menos la intención de negociar, la intención de abrirse el mundo. Una visión mucho más multilateralista que la que tenía Trump. Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, había bloqueado la judicatura de la World Trade Organization. ¿Y esto qué significa? Que todos los arbitrajes de comercio internacional que llegaban a la mesa de la Judicatura de la Organización Mundial del Comercio no podían ser arbitrados. Es decir, no se podía tomar una decisión de si ese subsidio, este arancel, este X, era válido o no era válido, o se salía de la normativa de la Organización Mundial del Comercio, porque esos jueces, es decir, faltaban por aprobar 2 jueces que Estados Unidos bloqueó para que no tuviera
poder, o sea, no fuera legítimo esa judicatura. Entonces, ¿ahora qué se ha hecho? Ahora se va a renombrar 2 jueces para que esta judicatura de la Organización Mundial del Comercio pueda volver a funcionar y a ser efectiva. Entonces, bueno, yo creo que muestras de esto lo que muestran es que Estados Unidos vuelve a tener una visión más multilateralista del mundo. Lógicamente, no es perfecta y muchos me dicen, no, pero es que Biden lleva un plan Buy American para que el consumo se centre en el país y quiere poner a hacer... Sí, o sea, estoy de acuerdo. Es decir, no creo que Biden sea un liberal internacionalista. No, no lo creo, de verdad. Pero creo que tiene una visión más multilateralista comparativamente a Trump. Y creo que esto beneficia a aquellos países que son más dependientes del comercio internacional y de la globalización, como pueden ser países exportadores de la Unión Europea, como es el caso de Alemania, ¿no? y en su conjunto la Unión, para plantarle cara junto con Estados Unidos a algunos gigantes geopolíticos, económicos, como puede ser China, que de hecho presentó el nuevo plan quinquenal hace 2 semanas, o Rusia. Y justo me alegra que lo menciones porque leí tu último artículo sobre China y bueno, ahí está hablando de este tema de aislarse versus globalizarse. Un poco, ¿qué pasó en China, ¿no? Un país que en base a este nuevo plan quinquenal, que tú haces un excelente análisis en tu artículo y que mencionas que, claro, China se está volcando hacia una política de sustitución de importaciones, de cerrarse. ¿Por qué un país que es lo que es gracias a la globalización se está volcando hacia este cierre de fronteras y un poco ya alejados de esos objetivos que tradicionalmente lo ha hecho China, de objetivos de crecimiento poniendo un número? ¿Por qué hay este cambio tan importante en este nuevo plan y cuál es tu análisis sobre eso? Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no?, la posición de China respecto al comercio internacional, porque creo que revierte una tendencia histórica que la veíamos en los siglos XVIII y XIX. Hay un libro muy bueno, con el que no estoy de acuerdo en la tesis, pero que creo que es un libro bueno respecto a la visión que da para tener una visión contraria a la mía, ¿no?, que es Kicking Away the Ladder. Uno de mis profesores, mi profesor de economía política, Ha-Joon Chang, en este libro hace un análisis histórico de cómo desde la época mercantilista, o sea, desde el siglo XVI, los países tradicionalmente se desarrollaron de la siguiente manera. Primero se cerraban, es decir, la Infant Industry Theory, es decir, tratan de cerrar, poner aranceles para proteger el desarrollo en las primeras etapas de sus industrias estratégicas, y cuando esas industrias estratégicas ya se han desarrollado y ya tienen poder de mercado y capacidad de negociación en el mercado internacional, abren su economía. Y entonces, al tener mucha mayor capacidad de negociación, un mayor poder de obtener cuota de mercado en el mercado internacional y por lo tanto ser beneficiosos para el país, abren al comercio internacional. Y a la vez tratan de prevenir el crecimiento de economías que les puedan hacer, de países que les puedan hacer competencia en ciertos sectores, es decir, kicking away the ladder, es decir, empujan la escalera. A través de las que ellos han accionado. Bueno, pues esto es al revés. Lo de China es un caso muy interesante. China siempre ha ido al revés y China además es un caso que es impresionante, porque cuando escribes un trabajo para un seminario de economía política o algo y metes las típicas teorías de la hipótesis de Lipset, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo económico lleva a la democratización, ¿no?, y a una mayor representatividad política, a la ciudadanía, etcétera, se te rompe la hipótesis por el caso de China. El caso de China es un caso de falsamiento de prácticamente todas las hipótesis en economía política. Pero bueno, el caso actual es muy interesante porque China ha crecido abriéndose al mundo, siendo una economía muy internacional. ¿Por qué? Porque ofrecían un factor trabajo masivo y a precio comparativamente muy bajo, es decir, con un salario comparativamente muy bajo, pero que a su vez a sus ciudadanos les beneficiaba porque el salario de trabajar en la industria en China, por muy bajo que fuera en comparación con Europa, con Estados Unidos o con Occidente en general, era mucho más alto que el que tenían trabajando en el sector agrícola, que era el sector tradicionalmente amplio en China en los siglos XVIII y XIX. Bueno, entonces, ahora que China se ha desarrollado, es decir, ya lo podemos catalogar prácticamente como un país desarrollado, depende de qué indicadores miremos y tal, pero si miramos los indicadores básicos de desarrollo, es un país desarrollado, ¿no? Entonces, ahora a China, ¿qué le interesa? Ahora a China le interesa ganar posiciones, ¿no?, en la competición geopolítica con algunos gigantes como Rusia o Estados Unidos. ¿Para ello qué necesita? Necesita invertir en economía intangible. Necesita invertir en industrias estratégicas de futuro. ¿Hacia dónde va la economía? Generalmente va hacia una mayor digitalización, hacia, como hablaba, de una mayor inversión intangible, sobre todo en I+D tecnológico, en I+D logístico. Entonces, ¿China qué hace? China se cierra parcialmente, presenta o sea, trata de hablar de tú a tú Occidente, imponiendo unas políticas mucho más restrictivas, pero a la vez cambia su visión. Hasta ahora la legitimidad política del gobierno de Xi Jinping se trataba de buscar a través del crecimiento económico masivo, es decir,
de hecho hablo de ello en el artículo, el último plan quinquenal ponía de objetivo un crecimiento medio de la economía china a lo largo de esos 5 años del 6,5% del PIB, que se ha cumplido. Además, ponía objetivos de reducción de la pobreza, ¿no? y de desempleo. El actual que se centra en unas cifras de desempleo muy exactas. No pone cifra de crecimiento del PIB como tal. Se espera un crecimiento medio del 4, tal, pero ya es una cifra de crecimiento mucho más bajo que la anterior. Claro. Aún así, el tiempo que tardaría la economía china en doblar su tamaño sería mucho menor que el que tardaría una economía occidentalizada, ¿no? Como puede ser cualquier economía de la Unión Europea o Estados Unidos. Esto yo estoy descartando los siguientes 2 años, que van a ser años con cifras de crecimiento muy raras, ¿no? Porque lógicamente el año que viene todas las economías prácticamente rebotarán si todo va normal, o sea, no hace falta tampoco que haya un fenómeno económico muy grande para que las economías reboten. Y al año siguiente normalmente habrá algunas economías que sigan creciendo a cifras muy altas y otras que tengan su recuperación absoluta este año, como puede ser el caso de Estados Unidos, vean cifras de crecimiento mucho más bajas en 2022. Pero a partir de 2022 lo que vamos a ver es una normalización económica, ¿no? Lo que se espera. Y en este sentido, China lo que va a hacer es invertir mucho más en tecnología, invertir mucho más en geoestrategia y poder competir en el plano geopolítico ya mucho más de tú a tú con potencias como Estados Unidos, con potencias como Rusia o con la Unión Europea. Y creo que eso es lo que trata de presentar este plan quinquenal, que busca mucho más calidad que cantidad, ¿no? O sea, un enfoque mucho más cualitativo que cuantitativo de la economía y de la geopolítica. Y que creo que esto, bueno, lógicamente plantea un problema para Estados Unidos o para Europa, porque hasta ahora China en ciertos sectores no era competidor, ¿no? Porque generaba bajo productos y servicios de bajo valor añadido. Pero ahora, si se centra en la generación de productos y servicios de alto valor añadido, por ejemplo, imaginemos, en el desarrollo de un sector financiero puntero, puede ser uno de los principales competidores de Estados Unidos y de Europa, que a su vez tratarán de cerrarse o de protegerse frente a esta irrupción de China en ciertos sectores y mercados. Esto es lo que muestra el plan quinquenal. Luego otra cosa es cómo sea su desarrollo. Pero generalmente sabemos que la economía china funciona como un reloj sobre su plan quinquenal. Además, hay otro de los puntos que me gustaría comentar, que es que si vemos en los anteriores planes quinquenales, eran unos planes mucho más estilo soviético, ¿no? Es decir, de cuánto se tenía que invertir en cada industria, cuánto tenía que crecer cada industria, qué papel tenía que tomar cada industria. Ahora simplemente marca unas directrices muy, muy generales, es decir, invertir en tecnología, tal. No son unas directrices particulares de en qué tecnologías se tienen que invertir, sino que se marcan los objetivos, pero no se marcan los medios para llegar a ellos, que creo que esto es muy, muy relevante para una economía socialista de mercado, ¿no? Como puede ser la economía china. Y bueno, y creo que esto plantea, pues eso, la oportunidad de entrada de empresas del exterior a China, lógicamente siempre pasando esa barrera, ¿no? De atentar contra la propiedad intelectual y de traspaso de derechos de propiedad intelectual que establece el gobierno chino y muchas de sus empresas estatales. Y eso te iba a preguntar, ¿tú crees que esta transición hacia una economía más de mercado, sin dejar de ser socialista, eventualmente vendrá acompañada de una apertura del país, de más libertades, del respeto a los derechos humanos, o crees que eso simplemente es un camino no viable para China? Pues mira, creo que hay alguien que hace mucho mejor análisis que yo en esto, que es Branko Milanovic. Branko Milanovic tiene un libro que se llama Capitalism Alone y en él habla de 2 modelos de capitalismo, ¿no? El capitalismo más de mercado, el capitalismo americano, o el capitalismo de Estado, como podría ser el capitalismo chino. Creo que en este sentido la economía china nunca llegará, por lo menos en el corto plazo, a ser una economía de mercado, como lo que entendemos, una economía liberal. Lo veo muy complicado, porque la legitimidad política del sistema depende únicamente en que se cumplan los objetivos establecidos por el gobierno. Luego también el funcionamiento político de China no permite que haya esa apertura de libertades. De hecho, lo hemos visto muy claro con el caso de Hong Kong. Es decir, si realmente se cumplía en este caso la hipótesis del Lipset de que un mayor desarrollo económico y, por lo tanto, una mayor alfabetización de la población, una mayor capacidad de pensamiento crítico por parte de la población, una mayor participación política, etcétera, etcétera, hubiera llevado a una demanda de mayor representación política, de derechos sociales, de derechos políticos, que eso es la hipótesis de Lipset, esto no se cumplió en el caso de la economía china. Es decir, la economía china hemos visto que un mayor desarrollo económico, mayor alfabetización, mayor acceso a educación, no ha llevado a una mayor demanda de derechos políticos. Y cuando ha llevado a esa demanda de derechos políticos, la bota del Estado ha podido sobre la voz de los ciudadanos siempre en todo lugar. O sea, es decir, creo que tenemos que recordar la plaza de Tiananmen, ese 4 de junio, ¿no?, de 1989,
Y también tenemos que recordar cómo la represión, ¿no?, en las manifestaciones en Hong Kong, por la libertad en Hong Kong y cómo se ha tratado este tema. Si algo, creo que Hong Kong te da una muy buena idea de que ellos no han bajado en lo más mínimo sus intenciones de seguir reprimiendo. Pero bueno, creo que es algo que nos atañe a todos porque efectivamente China ya es una potencia mundial y especialmente en América Latina y en los países en desarrollo ellos han metido sus tentáculos. Aquí en el Ecuador hemos tenido proyectos multimillonarios financiados por la China y digamos que se están pagando con preventas de petróleo. Es un esquema súper complejo, en mi opinión, malo para el Ecuador. No son condiciones buenas, pero creo que esto es algo que se está replicando en todo el mundo, especialmente en África, ¿no? Entonces, definitivamente es un país del que debemos estar pendientes. Álvaro, creo que con esto vamos cerrando la entrevista. Te agradezco infinitamente. Han sido temas fascinantes, pero no me quisiera ir sin preguntarte un poco de ti. ¿Cómo te está yendo en Cambridge? ¿Cuánto te falta para graduarte? ¿Y qué planes tienes después? ¿Dónde va a estar Álvaro en 5 años? Bueno, de momento va todo bien. Lo que pasa es que este año estuvimos allí en septiembre presencialmente hasta prácticamente finales de noviembre. Y luego, nada, luego el confinamiento en Reino Unido hizo que se cerraran las universidades y por lo tanto de momento estamos online. Luego supongo que se recuperará la actividad presencial para el curso que viene, pero bueno, de momento se está haciendo todo online. Pero bien, dentro de eso bien, es mi primer año allí, o sea, es mi primer año de carrera. Okay. O sea, me quedan 2 años, porque en Reino Unido son 3 años de carrera, 3, ¿no? más el máster de especialización en una de las ramas, ¿no? ¿Qué lo vas a hacer? Sí, efectivamente. O sea, no sé si el máster lo haré en Cambridge o en alguna otra universidad, pero sí, o sea, el máster de especialización yo tengo intención de hacerlo. Entonces me quedarían 2 años, o sea, terminar este curso, más los 2 cursos siguientes, más hacer el máster de especialización. A mí me gustaría dedicarme a algún tema de consultoría financiera o consultoría de riesgo económico y político, algún tema de estos en la Muy City. interesante. Para poder aplicar la teoría a la práctica. No me gustaría tampoco dedicarme a gestión de carteras ni temas así, sino más al tema de gestión de riesgos geopolítico, económico, en alguna consultora o de consultoría financiera, algún tema así. Pero bueno, luego seguir siempre con la labor, ¿no?, es decir, de divulgación, escribiendo en medios de comunicación, participando en entrevistas, cosas así. Y también, sobre todo, escribiendo artículos, seguir con mi labor escribiendo papers o cosas así, dentro de lo que, bueno, que me permita mi actividad profesional y cuando haya terminado mis estudios. Como digo, que será dentro de 2-3 años contando con el máster. Así que bueno, ese es mi plan. Excelente. Mi plan de futuro. ¿Qué tal te fue escribiendo tu libro? Porque claro, eres tan joven y pues un autor joven, con, digamos, sin ser como, digamos, de la edad que uno esperaría para escribir un libro tan extenso y completo como el que tú has escrito. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo la viviste y en quién te apoyaste para salir bien con el libro? Bueno, bien, yo lo que hice fue básicamente organizarme a lo largo de 2 años, varios meses, para cuándo tenía que escribir cada día, qué papers o qué libros tenía que leer para apoyarme sobre ellos, ¿no? Para escribir mi libro y luego, bueno, pues cuando estuvo terminado lo mandé a un economista, Lorenzo Bernaldo de Quirós, que hizo la revisión del libro, tal, me dijo qué partes él cambiaría, qué cambios le haría, qué partes estaban bien, me escribió el prólogo y luego además vino a la presentación de mi libro. O sea, participó en la conferencia de presentación de mi libro. Y básicamente así fue. Luego se presentó hace 2 años, en 2019, se presentó, en junio de 2019, y lo presentamos en Barcelona, en Madrid, en Sevilla. Luego se iba a hacer una segunda presentación en Barcelona que no se pudo hacer porque había unos disturbios en las calles por el tema nacionalista. Entonces nos dijeron que por seguridad no fuéramos y bueno, y entonces se hicieron esas 3 presentaciones. La primera de Barcelona, luego Madrid y luego Sevilla. Fantástico. Oye, Álvaro, nada, agradecerte infinitamente. Ha sido una conversación fascinante. Me he quedado con 1000 preguntas en la cabeza. Me encantaría explorarlas en una futura ocasión. Ojalá algún rato nos visites por Latinoamérica. Si no, yo espero estar en el Reino Unido el próximo año, así que por ahí te busco. Pero nada, este rato voy a terminar la grabación. Te agradezco infinitamente por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Desde luego han sido temas muy interesantes de tratar y que se tratan con poca